tal? Buenas tardes. Gracias por sintonizar 13 Costa Rica Televisión, Costa Rica Noticias, edición al mediodía. José David Pérez le da la más cordial bienvenida y una vez más iniciando una semana con mucha información, por supuesto en el ámbito nacional e internacional. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas, en Facebook, Twitter, Instagram, con nuestros podcasts en Spotify también. Podrá sintonizarnos además a través de Costa Rica Noticias en nuestra página web y en todas las plataformas diseñadas para que usted se informe con nosotros. De igual forma en 101.5 Costa Rica Radio. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Especialistas en cuidados intensivos afirman que ningún plan de contingencia será suficiente si la población no toma con seriedad la pandemia. Productores del país piden a diputados la aprobación de iniciativas de ley que permitan la reactivación de este sector. Vecinos de Los Santos cuestionan el alquiler de nuevo edificio para la Dirección Regional del MEP. Si usted se niega a medirse la temperatura para entrar a un comercio o institución, le pueden prohibir el ingreso. 12:01 ante un eventual crecimiento de enfermos con COVID-19, el primer punto de atención son los cuerpos de socorro. ¿Cómo se prepara la Cruz Roja para atender estos pacientes? Nuestro compañero David Roversi nos trae información desde la sede de la Cruz Roja en un avance para esta edición al mediodía. David, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Hoy pues estamos en la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque con ellos queremos hablar un poco de cuál es la atención que está teniendo este cuerpo a la hora de poder atender las emergencias del COVID-19. En la última o el último fin de semana, que acabamos de pasar, hemos visto pues lamentablemente 3 decesos en menos de 48 horas. También hemos visto cómo en las últimas semanas han crecido los casos de COVID-19 en el país y bueno, por supuesto que la Cruz Roja es esencial para toda esta labor de atención a los pacientes que pueden ser del COVID-19 en caso de que sean positivos. Así que vinimos a hablar con ellos para saber cuál es el protocolo que se tiene que seguir y por supuesto para tener claro cómo es que tiene que actuar las personas, ustedes que nos están viendo y escuchando, cuando la Cruz Roja también pues vaya a atender, si es necesario, en sus hogares o en diferentes puntos lo que son las atenciones de los protocolos del COVID-19. Pero bueno, toda esta información se la vamos a traer en cuestión de minutos acá en Costa Rica Noticias. De momento vamos a regresar con ustedes si tienen más información en el estudio principal. Gracias, David, por el detalle de la información y como lo mencionaba nuestro compañero David Roversi, más adelante ampliaremos este tema. Vamos a repasar cómo se encuentra el estado del tránsito para este lunes. Bien, repasamos entonces a las 12:03 de la tarde cómo están algunas de las principales vías de nuestro país en el estado del tránsito. Iniciamos primero en el sector de Taras, el ingreso y salida de la provincia de Cartago no presenta ninguna complicación para los que están en este momento transitando a las 12:04 gracias a cámarasvialesr.com. Totalmente fluido el tránsito, superficie de rodaje completamente seca, clima soleado en la provincia de Cartago, ingreso y salida. Pasamos ahora al sector de la Panasonic, o alrededor de la Panasonic en Belén, el cruce hacia San Rafael de Alajuela y sectores como Lindora presenta una dinámica vehicular completamente fluida, excepto las personas que están realizando el semáforo. Eso sí, paciencia nada más para el desvío hacia San Rafael de Alajuela o bien el sector de Lindora. Nada más con un poco de paciencia a la hora de realizar la señal del semáforo, el viraje a la izquierda en el sentido Belén-Lindora. Totalmente seca la superficie de rodaje. Nos vamos ahora al registro nacional en Zapote. Aquí las condiciones son un poco distintas, principalmente para quienes van hacia el sector este. Rutas como Cartago y Curridabat presentarán un poco de complicación, mayor densidad vehicular. Sin embargo, es relativamente fluido el tránsito en ese sector. Encontraron un poco más de vehículos, clima totalmente soleado, seca la carretera, no hay ningún problema en este sector. Caso contrario, los que vienen
de la zona este de San José, casi despejada este sector. Y por último nos vamos al barrio chino, donde las condiciones son absolutamente favorables para quienes transitan a las 12:05 de la tarde, completamente despejada esta zona en el centro de San José, a la altura del barrio chino, gracias a cámarasvialescr.com. Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédese con nosotros. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. El Consejo de Salud Ocupacional te brinda 4 consejos para mantener la salud mental durante el teletrabajo. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuidado. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego volvé al trabajo. Participa en las reuniones de equipo como lo harías dentro de la empresa o institución. Procura hacer actividad física diariamente. Incluso podés hacerla con tu familia. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este lunes? La compra en 577 colones con 49 céntimos y la venta en 583 colones con 67 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. 12:09. Seguimos con más información. Con el objetivo de racionalizar el gasto en tiempos de crisis económica, esta semana el Instituto Costarricense de Electricidad rematará 10 propiedades que están ubicadas en diferentes puntos del país. Con el objetivo de generar ahorros en costos operativos y de mantenimiento, el Instituto Costarricense de Electricidad subastará 10 propiedades este martes 30, informó el director de Bienes Inmuebles, Juan Carlos Jiménez. Agregó que el remate de las 10 propiedades ubicadas en la zona de Los Santos, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste será a partir de las 7 de la mañana. Jiménez dijo que en esta venta se da porque las propiedades ya cumplieron con su objetivo institucional. Mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, el interesado dispondrá de 20 minutos para poder hacer su oferta por cada uno de los bienes inmuebles de su interés. Los invitamos para que participen en este próximo remate
Cualquier consulta al teléfono 2000-7801. El jerarca comentó que estas son acciones de optimización de recursos y racionalización de gastos de la entidad. La subasta se realizará por medio de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. Para la descripción de los inmuebles, sus especificaciones técnicas y sus condiciones, los interesados pueden visitar el sitio web www.sicop.go.cr. Una vez otorgada la propiedad, el adjudicatario tiene 3 días hábiles para depositar el 10% del monto y 45 días hábiles para el restante. Los costos de traslado de la propiedad corren por cuenta del proveedor. 12:11. ¿Cuál es el efecto de procrastinar en un emprendimiento? Nos lo cuenta Eduardo Cibaja en la sección Somos de los Mismos. Edina presenta la sección Somos de los Mismos. Cuando nos encontramos en un nuevo emprendimiento, debemos tratar de evitar prácticas como la de procrastinar. Procrastinar implica retrasar o postergar actividades que tal vez no nos son del todo gratificantes y las sustituimos por otras actividades que nos representan algún tipo de placer o algún tipo de mayor satisfacción. Sin embargo, quizás no sean tan importantes para poder alcanzar los objetivos de este nuevo emprendimiento. Para poder tener una mejor claridad de cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y qué efectos de procrastinar no afecten nuestro proyecto y nuestra iniciativa, podemos empezar a inculcar actividades de autodisciplina en las cuales día a día nos coloquemos metas de actividades diarias que queremos alcanzar y llevemos una especie de lista de chequeo con las cuales poder determinar si esas actividades lograron ser cumplidas o deberemos retomarlas al día posterior. Edina te presentó la sección Somos de los Mismos. Además de la pandemia, hay otras situaciones que siguen causando daños también al planeta. Por ejemplo, el deshielo de los glaciares en montañas como el Aconcagua en Argentina afecta a los animales y habitantes en esta zona. Esto y más en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, la Caja de Seguro Social ha sido uno de los temas más comentados, luego de las declaraciones este domingo del gerente médico de esa entidad, Mario Ruiz, sobre la disponibilidad de las camas en las unidades de cuidados intensivos, UCI. El funcionario mostró los datos de cuántas hay disponibles y cómo serían insuficientes en 2 o 3 semanas si continúa el número de contagios hasta ahora, que en una semana alcanzaron los 1,000. Según Ruiz, en la UCI habían hasta este 28 de junio 57 camas. Facebook. Pese a que atravesamos una pandemia, hay otras situaciones que afectan el planeta, por ejemplo, como el cambio climático y su efecto en el deshielo de los glaciares, como en los Andes, específicamente en el monte Aconcagua, en Argentina. Según señaló la ONU en su página de Facebook, los glaciares recolectan el agua durante el invierno y la liberan durante todo el año, pero con su derretimiento esto no se da, por lo que afecta en varios aspectos, entre esos los animales que con respecto a la disponibilidad del agua suministrada por los glaciares varían su reproducción. Además, hay quienes necesitan el agua que derriten los glaciares, como las comunidades en las faldas de estas montañas. Finalmente en Instagram. 1,000 cruces fueron colocadas frente al Congreso en Brasilia, Estados Unidos, como forma de protesta al gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su manejo de la pandemia, que ha ocasionado la muerte de 55,000 personas en ese país. El mandatario, desde que inició la crisis, ha minimizado la enfermedad, señalándola como un simple resfriado. Incluso en el mundo, los fallecidos por el COVID-19 alcanzó los 500,000.
Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @sinarnoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. En esta edición saludamos a la periodista Melissa Valerio, quien nos amplía información sobre las últimas cifras de COVID-19 en nuestro país y las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Salud desde el pasado fin de semana. Melissa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, cuidándonos, por supuesto, siguiendo todos los protocolos. Melissa, yo creo que nunca está de más recordarle a la gente el tema bueno, ahora ya obligatorio en muchos lugares el uso de la mascarilla o de la careta, el tema del lavado de manos, de la desinfección, de los protocolos en casa. Yo creo que al final eso nunca dejará de ser totalmente necesario, así que creo que todos debemos cuidarnos. Gracias, José David. Y muy pertinente repasar con la población los datos de COVID-19 que se presentaron el día de ayer. Si bien es cierto, a las 12:45 se estaría presentando el nuevo informe por parte de las autoridades de salud, es importante repasar qué pasó este fin de semana, porque llegamos a los 3.000 casos. 1.000 casos se cumplieron en solo 8 días. Esta situación preocupa a las autoridades y por esta razón vamos a ver los datos de este fin de semana. Ustedes pueden ver que al domingo 28 de junio los nuevos casos fueron 151, es decir, que el total de confirmados suman 3.130 personas que han dado confirmados desde el 6 de marzo en Costa Rica por COVID-19. El total de recuperados 1.366 y personas fallecidas 15 lamentables fallecimientos. En 48 horas se dieron 2 personas, mujeres adultas mayores que fallecieron. Ahora, comentarles un poco el tema de las hospitalizaciones a este 28 de junio. 37 hospitalizaciones, 34 se encuentran en salón y 3 en la unidad de cuidados intensivos. Esta es una cifra importante con respecto a las anteriores en total de hospitalizados. Mencionar y contarles que las camas UCI que tiene, las camas COVID que tiene la caja para atender son 477 y las camas UCI para atender COVID-19 son 24. Este dato es importante para que usted entienda que si usted padece o le da COVID-19, solo hay 24 camas de cuidados intensivos. En este momento se están utilizando solo 3. Sin embargo, si esta tendencia aumenta, van a haber pocas posibilidades de que se pueda accesar a este servicio, porque según las autoridades de la caja, ampliar la capacidad de camas exclusivas para COVID-19 disminuiría las posibilidades hospitalarias para atender otros padecimientos como apendicitis, infartos o accidentes de tránsito. Especialistas en cuidados intensivos afirman que ningún plan de contingencia será suficiente, escúchelo bien, no será suficiente si la población no toma con seriedad la pandemia. Veamos esta información. La Caja Costarricense del Seguro Social dispone de 477 camas en salón exclusivas para COVID-19 y podría aumentarlas utilizando la de otras patologías hasta en 2.713 camas, mientras que con las unidades de cuidados intensivos la situación se estrecha y se complica, pues de las 257 camas, 24 son exclusivas para COVID y se tienen 111 camas disponibles para aumentar en caso de que aumente la población. Esto va creciendo en una forma muy acelerada y el porcentaje de cuidado intensivo que estamos teniendo es el mismo o podría tender al aumento. Si eso sucede, vamos a llegar a superar el número de camas que tenemos dispuestas para cuidado intensivo y tenemos que empezar a activar los planes de contingencia. En este momento en Costa Rica tenemos dispuestas para COVID 24 camas de cuidado intensivo. Pero si el número de casos aumenta, vamos a tener que aumentar de 24 a 50 por lo menos, lo cual significa que muchas otras camas de hospital que se manejaban para otras enfermedades ya no se pueden usar para esas enfermedades.
Según el especialista en cuidados intensivos, una UCI no es solo una cama, sino que implica recurso humano y tecnológico altamente especializado. Es decir, no se trata solo de un inmueble o de respiradores. No es la cama, es un equipo humano relativamente grande que además va a tener que hacer uso de máquinas muy sofisticadas y se requiere conocimiento técnico, se requieren protocolos, se requieren lineamientos de todo tipo. De modo que no es por qué no hicimos tantas UCIs, el problema que yo pregunto es por qué no nos cuidamos un poquito más. El experto menciona que la caja tiene numerosos planes de contingencia, pero ninguno será suficiente si la población no toma las medidas inmediatas para detener el desmedido aumento de casos y el crecimiento de la curva. Costa Rica no está al borde de un precipicio. Tenemos la capacidad para frenar esto y lo podemos hacer. Plan A, B y C, tenemos un plan B, tenemos un plan C, un plan D y un plan E. Nosotros los llamamos planes de contingencia y básicamente consiste en la reconversión de áreas del hospital que se usan para otros asuntos con el propósito de tratar a pacientes COVID. Por ejemplo, en este momento hay parte de los salones de medicina que se están convirtiendo en áreas COVID. Hay salones de cirugía que pueden convertirse en áreas COVID. Hay zonas de aislamiento que se pueden convertir en áreas COVID. Pero eso significaría que dejamos sin cama al señor que viene con una apendicitis. Bosa indicó que el aumento de los casos perjudica otras patologías y suspende ciertos procedimientos, aumentando las listas de espera en la entidad. Nosotros tenemos capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta ahí está, es una realidad. Pero implica lastimar, disminuir otros programas. Por ejemplo, en este momento cirugía electiva está detenida. Es un grave problema porque hay gente que requiere de cirugía que no se puede operar precisamente porque tenemos que mantener los hospitales en un estado de aminoramiento, de mitigación de la pandemia y entonces tenemos que mantener los hospitales trabajando de una manera muy discreta. En el Ministerio de Salud afirman que desde meses atrás se ha venido conversando con hospitales privados como parte de las alternativas en caso de que los centros públicos colapsen. Esto dentro del marco de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, la cual faculta al Ministerio de hacer uso de la disponibilidad hospitalaria en el sector privado. Sin embargo, en este sector afirman tener anuencia en cooperar cuando llegue el momento, pues están a disposición de la cartera de salud. Pero el llamado general es atender 4 simples procesos para evitar el aumento del contagio. 4 ejes: correcta tos, correcto estornudo y los 2 más importantes, distancia corporal y lavado de manos. Es fácil de hacer, es muy fácil de hacer, pero es también aparentemente muy fácil de olvidar. Escuchábamos al doctor Bosa en una interesante entrevista que le hicimos hoy en la mañana, José David, y nos da 4 pasos que son infalibles. Es la parte más efectiva, barata, porque usted no tiene que gastar en nada. Correcto. Para poder combatir el COVID-19. Sí, y que lo comentábamos al inicio de esta introducción, Melissa, porque es fundamental, pero bien lo decía el doctor, quizás son tan simples que mucha gente los obvia, los pasa por alto y creo que es digno de seguir recordando, aunque parezca a veces mucha necedad. Yo creo que es importante porque, bueno, pareciera que a veces la gente no lo tiene presente en todo momento y es sumamente importante para esta lucha contra el COVID. Pero bueno, usted tiene más información. Sí, y es que precisamente hay otras medidas que el Ministerio de Salud ha venido instaurando para que la gente combata el COVID-19 o se dé cuenta que tiene algún virus respiratorio y de esta forma evitar el contagio. Pero es que si usted se niega a medirse la temperatura para entrar a un comercio o institución, le pueden prohibir el ingreso por medidas sanitarias. Médicos insisten a la población que los termómetros láser no causan ningún daño a la salud tras algunos conflictos que se han dado la semana anterior de personas negándose a recibir este procedimiento o este tratamiento. Veamos. Médicos del sector privado y público insisten a la población de que no debe tener temor sobre el uso de termómetros láser.
La polémica surgió después de que varios usuarios del Hospital San Juan de Dios se negaran a que el personal de salud que está en las puertas de ingreso les tomara la temperatura, indicando que esta práctica daña las neuronas. El temor es porque la gente usa la palabra láser. Si cuando se activa el termómetro estuviéramos activando un láser, tendríamos todos un hueco en el cerebro. No es láser. Son termómetros que usan una tecnología electrónica, una tecnología infrarroja, que básicamente lo que hace es medir el grado de circulación de la piel y asignarle un valor de acuerdo a los cambios de color, etcétera, etcétera, y se estima la temperatura. Estos aparatos no emiten radiaciones láser. Y les puedo asegurar que salir acá bajo este sol un poquito tapado por las nubes emite mucho más radiación que un aparatillo de estos. El termómetro no provoca ningún tipo de daño, lo que hace es que tiene un sensor que nos ayuda a tomar la temperatura y esto funciona como una prevención ante lo del coronavirus. Ambos médicos señalan que este dispositivo es un aparato completamente seguro y que no genera ningún daño a la salud de ninguna persona. Por su parte, según expertos de salud ocupacional, la medida no solo se replica en centros médicos, sino también en lugares de trabajo, bancos y centros comerciales, como parte de las recomendaciones del Ministerio de Salud. Medidas de recomendación que ha dado el Ministerio de Salud ha sido el uso de termómetros, en este caso ojalá de no contacto. Nosotros tenemos, en este momento estamos utilizando como medida para toda persona visitante o colaborador directo el uso del termómetro para ingresar a la institución. Por otro lado, Montero afirma que si una persona tiene temperatura es remitida a un centro de salud o al médico de empresa, mientras que si un usuario se niega a realizar el procedimiento, se le puede prohibir la entrada por temas de salud. Pues no ha pasado, pero en todo caso se le trata de explicar inicialmente que es un mito, ¿verdad? Todos los mitos que se oyen hoy día en redes sobre el uso del termómetro. Si la persona pone resistencia, simple y sencillamente no ingresa, no vamos a exponer a una institución o a un grupo de colaboradores por una persona negligente y sufrirá pues las consecuencias pertinentes que deba de hacerse. Los expertos insisten que la toma de temperatura para ingresar a lugares con afluencia de personas es parte de las medidas de protección ante el riesgo de contagio por COVID-19. Bueno, entonces ya sabe que si usted llega a algún centro de salud, comercio, banco, institución pública y le piden medirse la temperatura, usted debe hacerlo porque es parte de las disposiciones del Ministerio de Salud e incluso podrían negarle la entrada si usted no realiza este procedimiento. Además, aunado a esto, recuerde que no tiene ningún daño a su salud. Es el mismo sistema que utilizan relojes inteligentes, por ejemplo, que son infrarrojos, que miden la frecuencia cardíaca y no crean ningún daño para la salud. Esa sería parte de la información, José David, informar a la gente, eso es lo que hay que hacer, reiterar, informarse en sitios oficiales para evitar ese tipo de situaciones. Sí, efectivamente, Melissa, yo creo que es todavía aún más importante que sigamos los consejos, que sigamos las recomendaciones. No son complicadas, no son difíciles e indudablemente nos va a favorecer muchísimo en el tema del control de esta pandemia y sobre todo esta segunda ola que ha sido tan complicada para el país. Gracias, Melissa. Bueno, hasta luego, gracias. Bien, vamos a aprovechar para irnos a una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Quédese con nosotros. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82,000 arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al bono proteger del gobierno, el banco habilitó más de 109,000 cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó.
Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. 12:29 de la tarde, 4 funcionarios de la Cruz Roja han dado positivo de COVID-19 y se investigan los nexos de sus contagios. El periodista David Roversi nos trae la información en vivo. David, buenas tardes. Gracias nuevamente y buenas tardes otra vez a todos los que están siguiendo Costa Rica Noticias. Como les indicamos, estamos en la Cruz Roja para saber un poco cuáles son los protocolos a seguir por parte del cuerpo policial y qué tenemos que hacer nosotros también en caso de que ellos pues vengan a atendernos por algún tipo de sospecha o posibilidad de que nosotros o algún familiar o algún conocido o quien sea esté pues siendo sospechoso de tener COVID-19. Vamos a estar ampliando esto en cuestión de minutos, pero también esta mañana nos acercamos a otra institución que ha estado pues combatiendo esta situación que vivimos con la pandemia, pero digámoslo así desde otra trinchera. ¿Por qué? Porque es un tema que está atacándose más a el servicio emocional de cada una de las personas por las condiciones socioeconómicas que se están desarrollando por culpa de la pandemia. Por supuesto, hay mucha angustia en algunos hogares costarricenses, estrés, depresiones y demás. Y esto lo entendió bien la Municipalidad de San José, que habilitó una línea para contener este sentimiento, este tema emocional. Y bueno, Te Escucho es la propuesta de la Municipalidad de San José y vamos a ver a continuación de qué se trata. Han pasado prácticamente 4 meses desde que inició la pandemia generada por el COVID-19. A raíz de la misma se han dado muchos cambios como el distanciamiento social que nos prohíbe saludar de mano, abrazar a las personas, entre otras cosas. A esto se le suman los problemas socioeconómicos que viven miles de personas con los despidos, recortes de salarios y con la suspensión de contratos. Por estas razones, la Municipalidad de San José creó el proyecto Te Escucho. Te Escucho es una línea telefónica donde 2 psicólogas atienden los padecimientos emocionales que ha generado la pandemia del COVID-19 a quienes lo necesitan. La línea Te Escucho es una línea telefónica atendida por profesionales en psicología que lo que buscan es dar apoyo emocional a las personas que se han visto emocionalmente afectadas, ¿verdad? Realmente que manejan niveles de estrés, niveles de ansiedad diferentes y exacerbados por la crisis que estamos viviendo. Las psicólogas encargadas de este proyecto aseguran que esto no es una terapia, pero que sí ayudan a mantener la contención emocional de quienes recurren a las líneas telefónicas. Entre la mayoría de personas que llaman es gente que está desempleada, gente que ha tenido que abandonar su tratamiento médico porque no pueden ir a las consultas, su tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Entonces ellos llaman a las extensiones y nosotros les damos una contención emocional. Es importante que no se confunda, ¿verdad? Porque no es terapia. No es terapia psicológica, pero sí es una contención emocional, intervención en crisis. Según las estadísticas de la Municipalidad de San José, se reciben aproximadamente 12 llamadas diarias, lo que a este lunes refiere a un cálculo de más de 800 personas atendidas desde el mes de marzo que inició a funcionar la línea telefónica. Puede ser un día que atendamos 12 personas, otro día 8 personas. La llamada de un inicio, ¿verdad? Teníamos estipulado 45 minutos, pero hay ocasiones en donde se tiende
¿verdad? Extender un poco el tiempo o lo contrario, ¿verdad? Es menor. Si usted tiene algún problema emocional a raíz de la situación que atraviesa el país con el virus, le invitamos a que sin ninguna vergüenza o duda llame a los números 2547-6813 y 2547-6876 y pueda recibir la ayuda que necesita. Si bien es cierto, esta iniciativa se dio para los distritos del Cantón Central de San José, personas de diferentes partes del país e inclusive de fuera de nuestro país han acudido a la línea y han sido atendidos. Bueno, perfecto. Esto es entonces parte también de lo que estaba haciendo la Municipalidad de San José con todo lo que es la atención en el tema, pues un poco más psicológico de todo lo que vivimos con la pandemia. Pero como les dijimos, estamos en la Cruz Roja también para saber cuál es el protocolo que tienen ellos, cuál es la atención que debemos tener nosotros también responsablemente cuando ellos lleguen a dar atención por algún caso positivo o sospechoso de COVID-19. Y bueno, para hablarnos de este tema está con nosotros don Jesús Escalona, quien es el coordinador de seguridad de la Cruz Roja y nos va a ampliar un poco sobre este tema. Don Jesús, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, hablemos un poquito de eso. Los protocolos que tiene la Cruz Roja al ser uno de los cuerpos de atención primarios en cualquier caso sospechoso y por supuesto ya igual cuando se es positivo del virus. Bueno, efectivamente, como ustedes bien lo apuntan, Cruz Roja Costarricense es una de las instituciones de primera respuesta para la atención de pacientes y eso no excluye los temas de atención de la pandemia. En consecuencia, cuando se genera un llamado de emergencia, la Cruz Roja responde y realiza una serie de entrevistas que nos permiten descartar si la persona, por los síntomas que presenta, es un paciente que puede verse como paciente sospechoso o ya confirmado portador del virus. En ese sentido, la Cruz Roja Costarricense lo que hace es interactuar con los procedimientos y los protocolos que ha establecido para manejar a todos los pacientes de los cuidados que debemos tener, ofreciéndole a nuestro personal la protección del caso y garantizando la confianza para el resto de los usuarios que necesitan ser usuarios de nuestros servicios. Es decir, tenemos procedimientos de utilización de equipo, tenemos procedimientos de atención y tenemos procedimientos para limpieza y desinfección de las unidades. Don Jesús, ¿cuáles son esos protocolos? Y además, ¿se manejan al dedillo, digámoslo así, por ejemplo, en el tema de cuando se habla de los comités también que tienen que manejarlos a nivel cantonal, municipal, el comité de la Cruz Roja, en todo este equipo que se forma finalmente para todo lo que es la lucha del COVID-19? Efectivamente, recordemos que la Cruz Roja Costarricense es una más de las instituciones que integran los comités municipales de emergencia. Entonces, estamos integrados en todas las reuniones donde se van evaluando la evaluación de la cantidad de casos que van apareciendo en los diferentes cantones. Eso por una parte. Por la otra, a lo interno, estamos manejando la difusión de los procedimientos de actuación de forma tal de que todo el personal conozca al dedillo efectivamente cómo debe manejarse. No solamente garantizamos el proceso de entrega de equipamiento para el personal, sino que además estamos garantizando que el personal conozca adecuadamente cómo se utiliza y cómo desecharlo, cómo disponer de ellos adecuadamente. Además, las diferentes normas de atención que estamos dando durante el traslado de los pacientes, en el caso que deban ser trasladados, y posteriormente ese proceso de desinfección que tenemos que garantizar para evitar un posible contagio hacia nuestro propio personal y además un posible contagio para el resto de los usuarios de las ambulancias. Don Jesús, si por ejemplo en mi casa alguien es sospechoso de ser positivo del virus, se llama a las líneas ya establecidas, 1322-911, llega a la Cruz Roja y yo tengo que ver, no sé si existe alguna manera en que nosotros, los que estamos en el hogar, esperando la atención de la Cruz Roja, podamos colaborar también con ustedes y la exposición que podrían tener si fuese positivo el caso. Es muy atinada la pregunta y en este sentido yo quisiera abrir el espacio para generar conciencia en las personas que requieren la utilización de nuestros servicios.
porque uno de los elementos que se ha venido presentando precisamente tiene que ver con información que se le oculta a los servicios de emergencia, quizás con un poco de temor de creer que la Cruz Roja no le va a enviar la ambulancia. Y eso no es así. La Cruz Roja va a enviar la ambulancia para todos aquellos usuarios que nos necesiten. Acá lo importante es que nosotros tengamos la totalidad de la información respondiendo si son o no portadores de algunos de los síntomas que están relacionados, que nos podrían hacerlo ver como posibles sospechosos, de forma tal de que nos permitan a nosotros aumentar el nivel de protección en el equipo que estamos utilizando. Entonces eso es sumamente importante. Adicionalmente, el Ministerio de Salud, como rector de la materia, ha determinado y ha estado divulgando cuáles son los diferentes signos y síntomas que las personas pueden presentar al respecto de saber si requieren o no requieren ser manejados como posibles sospechosos. Y en ese sentido, contactar a través de la línea 1322 para coordinar con los rectores, ya sea con el Ministerio de Salud o la Caja Costarricense del Seguro Social, si van a recibir una visita o si deben ir al centro médico para hacer una toma de muestra. Don Jesús, por último, y tal vez muy concretamente, ustedes también, bueno, me lo estaba diciendo, tienen un protocolo del desecho del equipo, inclusive también, bueno, de la colocación y demás. Ahora, ¿cómo podríamos decirle a las personas, o bueno, ustedes mismos más bien, cómo sería la posibilidad de resguardarse un poco más? Hemos visto que en los últimos días la cantidad de personas en hospitales que son funcionarios han estado dando positivos del COVID. Entonces no sé si existe también esa garantía para ustedes como funcionarios de la Cruz Roja de resguardarse. Bueno, efectivamente, en este momento nosotros podemos garantizar que si el personal cruzrojista cumple adecuadamente todos los procedimientos que hemos establecido internamente, no hay ninguna probabilidad de que adquiera el riesgo en la prestación del servicio. Sin embargo, hemos de recordar que todos los cruzrojistas pues tienen también su propia burbuja familiar y tienen contextos fuera de la Cruz Roja costarricense. En ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es recordándole a nuestros colegas que todas las recomendaciones que se llevan a cabo acá, temas de distanciamiento, tema de respetar las burbujas, tema del uso de equipo de protección personal como el que estamos portando nosotros en este momento, son recomendaciones que también tienen que poner en práctica en sus entornos familiares, porque no serviría de nada que dentro de la Cruz Roja se cumpla con todo el equipamiento, pero fuera de la Cruz Roja no se llevan a cabo todos los cuidados. En consecuencia, podríamos ser personas que adquieran el contagio fuera de las instalaciones y lo traigan acá. Y esas son parte de las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo. Les decimos que compartan cómo es adecuadamente el procedimiento de lavado de manos, el protocolo de todos, protocolos de estornudo y todos los cuidados que deben tener para garantizar que no solamente el cruzrojista está adecuadamente protegido en la Cruz Roja, sino que además también está protegido en su entorno familiar. ¿En la Cruz Roja no se han reportado casos positivos? Desafortunadamente ya tuvimos los 4 primeros, 2 la tarde del viernes en el Comité Auxiliar de Atenas, 1 el sábado y otro más el domingo, el sábado en Alajuela y el domingo otra vez en Atenas. Entonces ya tenemos un total de 4. Estamos en el trazo de la huella epidemiológica para determinar por dónde pudo haber venido. De momento, la información dice que pudieran haberlo adquirido fuera y no dentro de las funciones como Cruz Roja. Perfecto, don Jesús. Entonces, Escalona, quien es el coordinador de seguridad de la Cruz Roja, y nos amplía un poco más también sobre todo lo que es este tema de protocolos y, por supuesto, cómo podemos nosotros ayudar a la Cruz Roja también en la atención de alguna sospecha de casos positivos de COVID-19 y, por supuesto, también dándonos acá lo que es la información de lo que se viene con el COVID-19 en la Cruz Roja y de los casos también que ya han salido de momento también pues positivos acá en esta institución. De momento esta es la información y vamos a regresar con ustedes que tienen más allá en el set principal. Gracias a nuestro compañero David Roversi. Seguimos con más información. Productores de diversos puntos del país se presentaron esta mañana en las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados la aprobación de varias iniciativas de ley que permitan la reactivación del sector. Octavio Barrantes de RCP Noticias nos informa.
Bien, qué gusto de saludarles, compañeros de Costa Rica Noticias. Este es un trabajo que estamos realizando acá desde la Asamblea Legislativa, desde el Boulevard propiamente, donde diferentes sectores del país están representados en una protesta pacífica que se está realizando acá a las afueras, esperando pues la presencia de algunos señores diputados con los que ellos quieren hablar para justamente buscar la aprobación, la firma, el dar camino a algunos proyectos que están en la corriente legislativa, que justamente vendrían a apoyar a todo el sector productivo del país. Vamos a ver imágenes sobre este trabajo que estamos realizando acá. De diferentes sectores del país llegaron hasta la Asamblea Legislativa esta mañana diversos grupos de agricultores y el sector productivo del país. Acá se encuentran gente en representación de la pesca, de los agricultores de Cartago, de San Carlos y de algunos otros sectores muy lejanos. Ellos han venido, según información, para exigirle a los diputados en la Asamblea Legislativa que les aprueben o le den camino a varios proyectos importantes con los que se mejoraría el sector productivo del país. Don Jesús Calderón Rojas, desde el sector de Guápiles, representando al sector agrícola del país. Cuéntenos un poquito qué hacen acá el día de hoy. Bueno, nosotros venimos hoy a hablar con algunos diputados y diputadas con la intención de impulsar los proyectos de ley que tenemos presentados en la Asamblea. Tenemos un proyecto que es el de reactivación productiva, que es un proyecto que es una reforma financiera, y tenemos el proyecto de moratoria del sector agropecuario. Entonces la idea aquí hoy es venir a hablar con diputados y concretar acuerdos para ver cómo avanzamos con los proyectos de ley. Aquí el objetivo principal es concretar una reunión con los jefes de fracción para ver cómo podemos avanzar ya de manera rápida y concreta con la cuestión de los proyectos, especialmente con el proyecto de reactivación. Ese proyecto de reactivación es un proyecto que está consiguiendo consensos. La misma UCAEP, los puntos que pide en su punto 7 habla de la necesidad del proyecto. El gobierno con algunas reformas está de acuerdo con el proyecto, algunos diputados ya están de acuerdo con el proyecto. Entonces aquí lo que hay que ver es cómo amarramos ese consenso y sacamos ese proyecto para efecto a ver si iniciamos un proceso, porque aquí hay que partir de una realidad. La reactivación productiva de este país nace sobre la agroindustria, no hay otra manera, tiene que ser sobre esa base y precisamente ese proyecto ahí es donde nace esa reactivación productiva y ahí también ese proyecto también abarca el sector turismo, abarca el sector comercio. Entonces desde esa perspectiva es un proyecto que sí viene a darle una respuesta importante a la necesidad de este país y fundamentalmente nosotros sí venimos a lo que hemos venido diciendo en el encuentro social, garantizar la seguridad alimentaria de los costarricenses. Bueno, es importante mencionar que acá hay gente de Guatuso, por ejemplo, acá hay gente de Upala, acá hay gente, como dijimos antes, de Cartago, de Escazú, de Pital de San Carlos, de algunas zonas, incluso partes de la zona sur. También es importante decir la presencia ya de la fuerza pública en este sitio a esta hora, prácticamente desde que empezaron a llegar por acá los agricultores y los diferentes personas de distintos sectores, se llegó también fuerza pública, principalmente a hacer un resguardo de que se cumplan los protocolos necesarios para, en este caso, una cierta aglomeración de personas. Vale que acá hay buen espacio y se han separado por burbujas sociales con las diferentes respectivas mascarillas o caretas, con todo lo necesario para preservar el tema de la salud. Vamos a ver más declaraciones justamente porque el sector productivo y agrícola de este país ha sido sumamente golpeado. Esto es lo que también ellos refieren referente o en esa situación. Don Jason Leitón, representante de la Asociación de Agricultores de Cartago. Don Jason, una situación muy difícil la que ha venido arrastrando el sector agrícola, ustedes nos han dicho, y que justamente les pone contra la pared a realizar este tipo de movimientos y manifestaciones. Sí, claro, recordemos que el sector agrícola se ha enfrentado a diversos aspectos negativos a lo largo de la historia. Tenemos los tratados de libre comercio, desastres naturales, desmantelamiento del mercado interno. Entonces se pone al productor nacional contra la pared completamente, sin acceso a crédito, sin acceso a tecnología, sin acceso a semillas, con un alto endeudamiento. Entonces se ve obligado el sector agropecuario a tomar este tipo de acciones que no son para nada fuera de lo normal y se toman en conjunto con diferentes organizaciones para tratar de mejorar el sector agropecuario, mejorar el sistema que es lo que nos ha llevado a pasar por situaciones tan negativas.
Bien, esta es la situación que se vive acá cuando incluso se está en este momento hablando de un posible desalojo de acá del Boulevard y bueno, ya esta es toda una situación que esperemos que no se dé y que no pase a más en esta manifestación totalmente pacífica que han realizado los diferentes sectores del país. Para Costa Rica Noticias, Octavio Barrantes desde la Asamblea Legislativa. Gracias a Octavio de RCP Noticias. Los patronos están en la obligación de brindar a sus trabajadores los equipos de protección contra el COVID-19 y los empleados están en la obligación también de utilizarlos, así lo detalló el Ministerio de Trabajo. El ministro de Salud, Daniel Salas, detalló que en los lugares donde brindan servicios o comercios, las personas deben usar mascarilla o careta de forma obligatoria, así como los clientes. Salas dijo que las mascarillas pueden ser quirúrgicas o de tela y las caretas deben tener cobertura facial general, ya que es importante que cubra adecuadamente la nariz y la boca. Ante la apertura de los servicios o comercios, el jerarca manifestó que la medida es necesaria por la presencia del virus en centros altamente poblados. En el Ministerio de Trabajo indicaron que los patronos están en la obligación de brindar los equipos para que los empleados se protejan. En el caso de puestos de trabajo donde se trata de una obligación el uso de los equipos de protección personal, es responsabilidad del patrono otorgar estos equipos a las personas trabajadoras. En la Cámara de Comercio de Costa Rica señalaron que las empresas tienen la obligación de acatar las directrices del Ministerio de Salud. Sin embargo, consideran que hay excepciones con los trabajadores si en algún momento se niegan a utilizar la mascarilla. En algunos casos puede existir, por ejemplo, algún tipo de reacción alérgica por parte de algún trabajador o trabajadora al uso de mascarillas, por lo cual eso se sustituye por el uso de una careta, pero sí la obligación del patrono de entregarle a su trabajador, a su colaborador, un método de protección para ellos y para nuestros clientes. Ante estas directrices sanitarias, en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, informaron que los pasajeros del tren deberán portar obligatoriamente la mascarilla o careta para viajar en este servicio a partir de hoy lunes 29 de junio. Estimados usuarios, les comunicamos que a partir del lunes 29 de junio será de uso obligatorio las mascarillas o caretas. Solicitamos su colaboración para cumplir con las medidas del Ministerio de Salud. La gerente de la empresa Balmoma, Magali Quesada, indicó que antes de la directriz ha aplicado el uso obligatorio de la mascarilla para visitar y recibir a sus clientes. Me parece bien porque la gente no respeta el contacto, no marca la distancia, entonces me parece lógico que tenemos que andar ahorita en estos momentos que estamos en una fase de la segunda ronda de contagios más protegidos que la primera. Creo que la empresa con la que estoy nadie puede entrar si no es con gel en las manos, con careta o con mascarilla al mínimo para poder entrar donde yo me encuentro haciendo telemercadeo. Entre tanto, el también empresario Ernesto Gaviria señaló que a su local no puede ingresar algún cliente si no está debidamente protegido con mascarilla o careta contra el COVID-19. El que entra acá a mi negocio tiene que traer máscara o mascarilla. Tengo gel para que se desinfecten las manos y no atiendo a nadie que no traiga mascarilla o máscara. Después de que atiendo a la persona, tomo el cuidado de irme a lavar las manos con agua y jabón, que son lo que más se exigen para que no se contagie uno tanto. Asimismo, el subsecretario general interino de la Corte Suprema de Justicia informó al público que quienes asistan a los diferentes despachos y oficinas del Poder Judicial deben ingresar con los implementos necesarios según las órdenes del Ministerio de Salud. Igual disposición tomó el Tribunal Supremo de Elecciones con los usuarios que deseen realizar trámites en sus oficinas. Vamos con información en el plano internacional. El presidente hondureño hospitalizado por coronavirus reconoce que la situación en su país es sumamente complicada. El país centroamericano registra 500 muertos por COVID-19.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hospitalizado por COVID-19, reconoció que el avance de la pandemia se agrava en el país durante una videoconferencia con ministros, transmitida en cadena nacional de radio y televisión la noche del viernes, en la que no activó el video. Es que la situación, pues obviamente, cada día se complica más, se satura más y hacen falta recursos importantes. En la unidad está la fuerza. Hernández anunció que el 17 de junio sufrió malestares y que pruebas de laboratorio confirmaron que padecía COVID-19. Un día después, el portavoz del gobierno aseguró que el presidente fue internado en el hospital militar de la capital por neumonía. Esta enfermedad, como es desconocida y es altamente volátil, hace unos días que comencé con síntomas, creí que era otra cosa y perdí 3-4 días importantes para poderme tratar. Los ministros hablaron de la contratación de personal, instalación de más camas y ventiladores, sin señalar que resultan insuficientes pese a los comentarios del mandatario. Al final, esta es una guerra entre la vida y la muerte, en la que solo podemos vencer si logramos extremar las medidas de cuidado. Honduras registra hasta el viernes casi 16,000 casos del nuevo coronavirus y se acerca a los 500 fallecimientos. Los hospitales públicos y privados colapsaron y las autoridades están improvisando salas para atender a los pacientes, muchos de los cuales solo llegan a morir. En poco menos de 2 meses se duplicaron los casos del coronavirus, que llega ya a los 10 millones de contagios y medio millón de fallecidos. La pandemia del nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas. El número de fallecidos se ha duplicado en poco menos de 2 meses en el mundo, que el fin de semana superó los 10 millones de contagios reportados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado y acumula la 1/4 parte de los decesos y de los contagios globales. Aunque la cifra de muertes diarias ha disminuido ligeramente en el país en junio con relación a mayo, los contagios han aumentado en 30 de los 50 estados del país, sobre todo en California, Texas y Florida. Este último se enfrenta a una explosión real de la enfermedad entre los jóvenes, que gracias al desconfinamiento desde principios de junio han regresado a las playas y a la vida nocturna, según reconoció esta semana el gobernador Ron DeSantis. Uno tiene el temor siempre de estar en los lugares que siempre acostumbrado a estar. Tenemos siempre esa precaución y es bien, de verdad que eso es bien preocupante. En tanto, el virus sigue avanzando de forma veloz en América Latina y el Caribe, con Brasil a la cabeza. El gigante sudamericano superó los 57.000 muertos por la pandemia, con más de 1.300.000 casos confirmados. El domingo hubo manifestaciones en varias ciudades del país y algunas del extranjero contra el presidente Jair Bolsonaro, que ha minimizado el nuevo coronavirus al calificarlo de gripecita. 12:57 minutos. Brasil cierra un acuerdo para producir masivamente la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford. Brasil anuncia un acuerdo para producir hasta 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad Británica de Oxford. El país sudamericano está ayudando en las pruebas de la vacuna, una de las más prometedoras hasta el momento, en la que también trabaja el grupo farmacéutico AstraZeneca. Bajo el acuerdo por $127 millones, el Instituto de Salud Pública del gobierno brasileño, la Fundación Osvaldo Cruz, adquirirá la tecnología y suministros para producir la vacuna que se está testeando en Gran Bretaña y Sudáfrica, así como el propio Brasil. El acuerdo prevé la compra de lotes de vacunas y la transferencia de tecnología. Con esta iniciativa no solo garantizamos tener el producto a nuestra disposición, también nos dará autonomía de producción. Si la vacuna pasa las pruebas clínicas, Brasil tendrá derecho a producir 70 millones de dosis adicionales a un costo estimado de $2,30 cada una. Esto significa que Brasil busca evitar situaciones como las ocurridas al inicio de la pandemia. Aquel momento de alta demanda mundial impidió que tuviéramos acceso en tiempo adecuado a insumos y equipamientos. Esta semana, los investigadores brasileños comenzaron a administrar la vacuna a voluntarios. Brasil fue seleccionado por ser uno de los países donde el virus se está propagando más rápido. El gigante sudamericano tiene el segundo mayor número de casos y muertes en todo el mundo después de Estados Unidos.
Macron sufre fuerte revés en las elecciones municipales marcadas por el abstencionismo en Francia. Contundente derrota para el partido del presidente francés Emmanuel Macron. Las elecciones municipales francesas del domingo estuvieron marcadas por el avance de Europa Ecología Los Verdes en varias alcaldías en las principales ciudades del país, como León, Burdeos y Marsella. Para París, la joya de la corona en los comicios, la regente saliente, la socialista nacida en España, Anne Hidalgo, renovó su mandato con más de 50%. Sin implantación local y amenazado por un voto de castigo, el partido del presidente francés, La República en Marcha, que vio la luz solo unos meses antes de las elecciones presidenciales de 2017, perdió en todas las grandes ciudades francesas. El primer ministro Édouard Philippe, cuya popularidad se disparó por su gestión en la pandemia, salvó en parte el honor del gobierno al obtener la alcaldía de la ciudad portuaria de Le Havre. Estos comicios, que se celebraron ante la amenaza de un rebrote de la pandemia de COVID-19, se vieron empañadas por una abstención histórica. Pese a que se tomaron precauciones sanitarias máximas, apenas 4 de cada 10 electores convocados a las urnas sufragaron. Tras esta bofetada electoral, todo apunta ahora a que Emmanuel Macron anuncie en los próximos días una amplia remodelación de su gobierno, que le permita llegar en mejor posición a las elecciones presidenciales de 2022. La popularidad del mandatario se ha visto lastrada por la revuelta de los chalecos amarillos y las extensas huelgas con su reforma de pensiones. Según un sondeo de la encuestadora IFOP, si las elecciones presidenciales se celebraran mañana, Macron estaría codo a codo con la candidata de ultraderecha Marine Le Pen en la primera vuelta y ganaría en la segunda con 55%, 11 puntos menos que en 2017. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desmiente que conociera sobre supuestas recompensas pagadas por los rusos a talibanes para matar soldados estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump desmintió el domingo un informe publicado por el New York Times. El diario afirmó el viernes que el mandatario habría recibido informes de inteligencia según las cuales Rusia habría ofrecido recompensas a militantes talibanes para matar a soldados estadounidenses o de la OTAN en Afganistán. Según Trump, ni él ni el vicepresidente Mike Pence o el jefe de gabinete Mark Meadows fueron informados. Además, aseguró que nadie ha sido más duro con Rusia que la administración Trump. La publicación del New York Times citó a altos funcionarios anónimos y aseguró que el mandatario fue informado y que sus asesores de seguridad nacional abordaron el asunto a finales de marzo. La secretaria de prensa Kayleigh McEnany ya había desmentido el sábado que Trump y Pence hubieran sido informados sobre ese asunto. Los talibanes también negaron el informe del diario a través de un comunicado y reiteraron su compromiso con el acuerdo firmado en Washington en febrero, que prevé una retirada total progresiva de las fuerzas estadounidenses y negociaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno de Kabul. Moscú. Hasta aquí la información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Lo dejamos con la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 para este lunes. Feliz tarde.